Radio Pasión presenta el programa Ámate Hoy. El amor te transforma. Desde México y España, con tus locutoras Damaris Contramaestre y Silvia Mendoza. Recuerda que tu bienestar solo depende de ti. Ámate hoy y cambia el final de tu historia. A través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saludamos desde tu programa Ámate Hoy. Donde quiera que nos escuches, eres bienvenido y estamos muy contentas de recibirte. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Nos escribieron nuestros radioescuchas y nos pidieron que diéramos un poco de más información del tema de miedo al compromiso. Entonces decidimos el día de hoy hacerles una entrega diferente. El día de hoy vamos a platicarles, mi compañera Damaris, que ahorita le paso el micrófono para que lo salude, y yo decidimos traerles un poco de teoría, pero más bien casos prácticos, que estamos seguros que van a poder identificar allí algunos casos o algunos comportamientos de miedo al compromiso. ¿Cómo estás, Damaris? Bienvenida a nuestro programa. Hola Silvia, feliz de estar aquí y súper entusiasmada con el tema. Silvia, buenas noches, buenos días o buenas tardes a nuestra audiencia. De verdad que Silvia y yo hicimos el programa del miedo al compromiso, quedamos fascinadas nosotras mismas como salió y hemos recibido un feedback positivo de las personas y por eso nos solicitaron casos, porque hay veces uno oye la teoría, pero cuando a uno le echan el cuento, mira, hubo un caso, un paciente me llegó así, un cliente me comentó esto, uno empieza entonces a entender cómo funcionan esos circuitos emocionales y por qué muchas veces una situación que pensamos que es de tipo laboral o que puede ser algo de carácter puede esconder un miedo al compromiso. Así que vamos a ponernos manos a la obra, Silvia, ¿te parece? Muy bien, adelante, empecemos. Ok, entonces vamos a empezar con esto del miedo al compromiso desde el principio. Déjame poner aquí, ok. Bueno, como ya saben, el título del programa de hoy es Miedo al compromiso, casos prácticos. Cuando nosotros hablamos y decimos que una persona tiene miedo al compromiso, estamos hablando de alguna manera de la dificultad que tiene una persona para poder cumplir los compromisos a los cuales se compromete en cuanto a fecha, tiempo y entrega. ¿Por qué? Porque la persona muchas veces dice, bueno, yo voy a entregar tal trabajo, tengo tal meta, me tracé como meta terminar este proyecto para esta fecha. Y de repente la persona descubre que todo se le pone cuesta arriba. Y esto termina afectando no solamente sus relaciones personales y laborales, sino todo lo que tiene que ver con su mundo laboral. Incluso, Silvia, recordaba yo hoy que en el libro de Luisa Hay se habla de los miedos a los plazos vencidos y en ello se dice que la manifestación en el cuerpo del miedo de los plazos vencidos puede estar vinculada con la aparición de almorranas o de hemorroides. Y yo recordaba hoy, decía que qué casualidad que tengo gente allegada a mí que me comenta que está sufriendo. Si le preguntaba yo ayer a un amigo que me llamó y me contó que estaba enfermo, yo le decía, a ver, ¿qué cosa no hiciste a tiempo? ¿Qué no pudiste entregar? Y él al principio, como es escritor, me decía, no, yo no, eso no tiene nada que ver. Y yo le decía, sí, porque es un plazo vencido. Lo mismo le pasa a una persona que no se compromete, que siente que los tiempos se le acaban, se siente defraudada con ella misma, triste, quizás incluso hasta desesperada, porque no ha podido terminar de lograr esa meta. Pero también no lo veamos como el desarrollo de la entrega de una meta. Puede ser que una persona ni siquiera pueda empezar a desarrollar un proyecto, no puede agarrar ni el lápiz para escribir lo que tiene que hacer, no sea capaz ni de iniciarlo, o quizás tiene tendencia a postergar las entregas o hacerlo a última hora. El hecho de estar haciendo las cosas a última hora también está vinculado como un síntoma de miedo al compromiso. ¿Por qué? Porque tienes que vivir con la soga al cuello con respecto al tiempo. Y es algo complejo porque muchas veces lo hacemos sin querer, pero definitivamente
habla de la necesidad de darnos cuenta de lo que hacemos en nuestro mundo material con el compromiso, de cómo no accionamos y de la responsabilidad afectiva que tenemos frente a ese proceso. Por supuesto, el resultado de no cumplir es el temor, un gran estado interno de ansiedad, de angustia, incluso depresión, y una inconformidad contigo que deja un sabor muy desagradable en la boca. También tenemos, sí, dale, Silvia. El miedo al compromiso tiene que ver también con nuestras responsabilidades afectivas. Es muy importante todo lo que comenta Damaris y en relación a la parte de compromiso laboral, y también nos impacta esa falta de compromiso en nuestras relaciones afectivas. Muchas veces nos quedamos un paso atrás, no queremos como avanzar porque hay un temor a comprometernos, porque eso tiene una implicación de muchísima más responsabilidad. Entonces también ahí vamos a encontrar este miedo al compromiso. Nosotros hablábamos, y para algunos que nuestros radioescuchas que siempre nos siguen, es posible que vean que esta información la escucharon un poco la vez anterior, y es así, la quisimos reforzar porque muchas de las personas tal vez no escucharon el programa anterior, pero no está de más también que para ustedes hagamos un refuerzo. ¿Se acuerdan que decíamos que la raíz de donde podemos tener temas con miedo al compromiso muchas veces es de nuestra infancia? Y tiene que ver con el apego, cómo se dio con nosotros cuando fuimos pequeños. El apego se da en un bebé cuando nace y hasta los 2 años, y es a lo que le llamamos apego seguro, que es cuando nuestros padres nos resuelven todas nuestras necesidades básicas, cuando nosotros sentimos que esos papás están ahí para nosotros, están atentos, son empáticos a nuestra necesidad en ese momento. Es donde se dan los primeros vínculos que tienen los niños con sus padres, y esos vínculos afectivos, emocionales, son los que van a regir y le van a servir de base para todas las relaciones afectivas que va a tener ese pequeño cuando ya sea un adulto, todas las relaciones afectivas en su vida. Eso es cuando tenemos el apego seguro, es cuando lo recibimos amorosamente, con atención, en tiempo, en forma, y recibimos ya sea de nuestros padres o los cuidadores esa atención, estuvieron ahí para nosotros. Si yo lloré porque tenía que cambiarme el pañal, pues aparecía ahí alguien. También nos vamos a dar cuenta que cuando no se dio el apego de una manera segura, se da entonces de una manera insegura. Cuando se da de manera insegura, podemos ver diferentes tipos de apegos, y uno importante va a ser el evitativo. Cuando nosotros no somos capaces de adultos de poder avanzar, de poder comprometernos, es muy probable que tuvimos un apego o desarrollamos un apego evitativo. Y eso quiere decir que los cuidadores no atendían de la mejor manera esas necesidades del bebé. Un ejemplo sencillo es si el bebé tenía hambre y lloraba, la madre no lo consolaba, venía y le decía: qué fastidio, no me dejas dormir. Lo alimentaba, pero lo hacía de mala gana, sin mostrarle afecto, esperando que terminara pronto para irlo a colocar nuevamente a la cuna y ella regresarse. Entonces, ese tipo de vinculación que hizo ese bebé con la mamá, para él, pues lo asume como algo evitativo. Si hubiera podido esa madre no hacer esa actividad, hubiera sido más feliz. Y el bebé lo asume como tal, y asume que todas las relaciones afectivas van a ser o tienen que ser de esa manera. Cuando él crece,
sin darse cuenta de manera inconsciente, él va a tener este tipo de respuestas cuando alguien quiera ser afectivo. O él a su vez no podrá ser afectivo con nadie porque no sabe hacerlo, porque el modelo que aprendió fue un modelo al revés, un modelo evitativo. Súper interesante, Silvia, lo que mencionas, porque es que muchas veces los padres no se dan cuenta que los problemas que un adolescente, un adulto puede presentar, no solamente están marcados por el contexto actualizado de lo que ha vivido o la experiencia de esa adolescencia, sino que definitivamente tiene unas raíces en lo que pasó en la vida uterina de ese niño, en lo que hay en el transgeneracional y por supuesto en cómo fue tratado, si lo hicieron sentir amado, querido y aceptado en ese tiempo en que era un bebé y dependía de toda la respuesta que le dieran las personas que lo rodeaban, si lo atendían con amor, como tú lo mencionas. Entre los factores que contribuyen a generar el miedo al fracaso, rápidamente se lo vamos a nombrar. Hay un oyente que me acaba de escribir, Silvia, preguntándome que cuál fue la primera parte de este programa. Y le estoy diciendo que la primera parte, para que todos tomen nota, fue el 31 de julio del 2023. Estamos hoy en el lunes 7 de agosto. Y la primera parte de este programa, que realmente fue la teórica, que hoy estamos tomando solamente algunos puntos para irnos a casos prácticos, es la que estamos repasando. Entonces recuerden revisar en YouTube, en Radio Pasión, en el canal de Radio Pasión, el programa del 31 de julio, que es el miedo al compromiso, que sería la primera parte. Y este sería el miedo al compromiso, casos prácticos. Una persona puede tener miedo al compromiso por relaciones pasadas, porque se haya comprometido, lo hayan dejado, la cosa no haya salido como pensaba. También por temor a perder la independencia y la identidad. Yo no quiero dejar de ser quien soy, no quiero que me cuarten, no quiero que me controlen. El miedo al rechazo y al fracaso, la influencia de la sociedad y los medios de comunicación. Esto es muy importante, tocarlo rápidamente, porque hoy en día se está utilizando una palabra, Silvia, que yo no sé cómo la veas tú, que es la palabra empoderamiento. Y muchas veces esa palabra empoderamiento la envuelven de que el asunto tiene que ser solo, de que tú solamente triunfas solo y que eso lo puedes hacer solamente estando centrado en ti, cuando también puede estar una bella familia por delante y una bella pareja que te acompañe. No sé cómo lo ves tú, Silvia. Sí, correcto. Empoderamiento creo que no se refiere necesariamente a eso, sino justo cuando tú logras avanzar, cuando tú logras tener tu autoestima alta, tu autovalor bien claro y definido, y eso no implica que rechaces al resto, sino que los incluyas y que funciones de mucha mejor manera dentro de todas esas relaciones. Es totalmente incluyente. Es totalmente incluyente y es ahí donde nosotros nos tenemos que sentar a ver que una relación o ser responsables y comprometidos con lo que queremos, no implica la pérdida de nuestra libertad, al contrario, implica la autorrealización de mi ser. Por otro lado, un erróneo concepto de autoestima y la autopercepción, toda la información que esté en mi clan generacional, en la parte transgeneracional de mi familia, incide los mandatos familiares, las lealtades invisibles, la relación compleja y no sanada con el padre y con la madre. Es vital, eso sí se los digo, mis queridos amigos. Usted quiere saber por qué usted no cumple los plazos, por qué un proyecto no se le da, empieza a trabajar la relación con su padre y con su madre. Atrévase a abrir esa cajita de Pandora, a ver qué quedó ahí, qué hay que limpiar. Ellos hicieron lo mejor que pudieron, nos dieron la vida, pero podemos tener heridas emocionales o ciertos percances que trabajar. Por supuesto, las heridas emocionales no asumidas, la violencia sexual, el maltrato psicológico y el transgeneracional, entre otras. Y Silvia nos va a comentar cómo se puede hacer el manejo y la superación del miedo al compromiso para ir entrando rápidamente en nuestros casos. Bueno, como lo habíamos comentado, es muy importante que en estos casos haya una intervención de un equipo multidisciplinario para identificar cuál es el origen que tiene este consultante. Recuerden que todos somos diferentes y el origen de cada una de nuestras situaciones pues puede ser diferente. O puede ser que traiga una persona 3 variantes y otra persona pueda traer 5. Entonces, bueno, cada uno tendrá que revisarse y eso lo hacemos a través de ese equipo.
Hay una terapia que es una terapia que funciona muy bien, que es la cognitivo-conductual, y que nos ayuda muchísimo con casos de miedo a compromiso, mucho en el tema laboral. También tenemos técnicas de afrontamiento, como identificar realmente qué es la autoconciencia, trabajar con comunicación abierta, establecer límites y expectativas claras. Digamos que es un trabajo amplio, pero hay que iniciar con el que a ti te funcione, con el que más te va a ayudar, con el tema específico que traes, hay que empezar. Y aquí es importante, cuando hablamos de si el tema es con una pareja, que también puedan entrar en terapia los dos, si el interés es real de ambas partes. También, ¿por qué no? Una terapia de pareja les puede dar una buena ubicación y que hagan un trabajo para que entonces ambos puedan dar esos pasos hacia adelante de manera segura. Se puede trabajar, por supuesto, con el transgeneracional para ver qué hay más allá. ¿Cuál es la historia que traigo? ¿De dónde vengo? ¿Qué puedo estar yo todavía repitiendo de esa historia? Y trabajar definitivamente con nuestras constelaciones sistémicas, que la base justo es el transgeneracional. Hacer un trabajo profundo de aceptación y revisar. También es muy efectiva la programación neurolingüística, ¿no? El PNL. Está excelente, Silvia, porque es que no le estamos dando a nuestra audiencia una salida para que trabajen el problema del miedo al compromiso desde el punto de vista solamente psicológico. Es que interdisciplinariamente puedes conseguir muchísimas cosas, pero sí te decimos algo que a mi criterio, por lo menos yo lo considero básico. Si tú no haces cambio de tus hábitos mentales, de tus creencias, y te obligas de alguna manera a disciplinarte a que tu creencia se modifique cuando te descubras que estás alimentando mandatos o creencias saboteadoras, va a ser difícil caminar. Por eso es necesaria la intervención a nivel cognitivo y conductual, porque al principio hay que crear los hábitos como forzándonos un poquito para eso. Así que bueno, ahora vamos a presentarles el caso de Ramón. Cuéntanos un poquito de ese cliente tuyo, Silvia. Así es. Bueno, se presentó en consulta una persona, le pusimos Ramón a este caso. Ya saben que tenemos que cuidar la confidencialidad de todos nuestros consultantes. Y él, bueno, se presenta de 45 años, él es divorciado, tiene 5 hijos con 4 mujeres diferentes, no puede quedarse, nos indica, por mucho tiempo con una pareja, aunque ama a todos sus hijos y los apoya económicamente conforme puede, no siempre, a veces tiene más recursos que en otras ocasiones, digamos que es un poco inestable económicamente. La verdad es que trata de convivir con esos hijos, y lo que comenta es que no entiende por qué le sucede, no quiere sentirse mal porque en algún momento se siente que no está cumpliendo con todos de la mejor manera y que eso lo hace sentir como si fuera un mal padre. Él comenta que cuando inicia la relación con alguna pareja, empieza muy emocionado y tiene todo el interés como de hacer mucho con esa pareja, pero que después de un tiempo, que en realidad es poco el tiempo, ya no se ve en esa vida. Ya para ese tiempo seguramente le pasó en las diferentes relaciones, ya estaba embarazada la pareja, y entonces él se empieza a sentir muy mal, porque entonces piensa, ¿cómo puedo dejar a este hijo? No quiero desbaratar esta familia, pero ya no se encuentra cómodo en esa casa, y de alguna manera empieza a buscar pretextos, empieza a estar más en el trabajo, tal vez estar más ausente, hasta que definitivamente corta la relación. Entonces, lo primero que revisamos con este consultante fue cuál era su historia familiar, por qué viene pasando esto,
Entonces él nos platica que él tuvo mamá y papá, que él es el mayor de 8 hermanos, y que papá tenía un trabajo de transportista, lo cual lo hacía estar muy ausente de casa, que solo pasaba algunos días y se tenía que ir por varios días, a veces hasta un mes o más, y que cuando él se iba, el papá siempre le decía: Ramón, tú eres el hombre de la familia ahora, te encargo a tu mamá y te encargo a tus hermanos, yo regreso en tanto tiempo. Entonces, bueno, esa es como la historia. Y mamá, de alguna manera, era como desde muy pequeño, era alguien que le decía: bueno, acuérdate que ahora tú te vas a encargar de cuidar a tus hermanitos, ahora ayúdame con esto, acuérdate que no está papá. O sea que de alguna manera la mamá reforzaba esa parte de papá que lo había hecho responsable. Así crece él. Entonces, cuando revisamos con él, que se dé cuenta qué similitud tenía lo que él hoy vivía con esas parejas, con lo que en su momento vivió cuando papá estaba con mamá y tenía que irse a trabajar, se da cuenta que de alguna manera él también tenía que irse de casa. Él también sentía que tenía que alejarse de casa. Por eso estaba poco tiempo en las relaciones y él ya necesitaba irse. Lo que revisamos es que él recibió un mandato desde muy pequeño de ser el responsable de una tarea muy grande, de una tarea muy, muy gigante para él, que era cuidar de los hermanos o ser el hombre de la casa, cuando él solo era un pequeño. Él dice que desde siempre se acuerda, tal vez tendría unos 5 o 6 años que papá le decía esto. Y entonces él creció dándose cuenta que era muy pesado para él, para su día a día, hacerse cargo de una familia tan grande, ser responsable de algo tan grande. Y fíjense, eso nos pasa mucho, lo decimos y sucede mucho en hogares en donde a veces papá no está presente por cualquier razón, y sin querer obviamente la mamá o los abuelos tal vez le colocan esa tarea en las espaldas al hijo. Entonces eso les perjudica mucho, porque cuando son grandes lo que menos quieren es una responsabilidad más. Lo que menos quieren es hacerse cargo de otra familia. Y si se dan cuenta, en este caso, Ramón tenía que salir huyendo cuando estaba la responsabilidad ya enfrente. Cuando se trabaja con él y puede darse cuenta, y se trabaja también con papá y con mamá para devolverles esa responsabilidad, obviamente ya de manera simbólica, entonces él puede sentirse liberado de esa carga y no sentir ese peso enorme que le implicaba comprometerse con una familia, comprometerse con una pareja. Entonces, en este caso, que era evidente, si se dan cuenta, tuvo 4 parejas, de alguna manera parejas formales en su momento cuando estuvieron, pero que también duraban muy, muy poco y tenía que salir huyendo, ¿no? ¿Qué te parece, Damaris? Súper interesante, amiga, porque fíjate, ahí vemos cómo papá se iba de la casa y lo volvió a él el hijo, esposo, protector de la mamá y al mismo tiempo papá de los hermanos. Y los 2 padres inconscientemente transgredieron el orden de la sistémica, porque ponen a un niño que asuma un rol a una edad muy pequeña. Cuando él es el pequeño, los grandes le exigen que se vuelva el grande.
y que deje de ser el pequeño y porque por negligencia y deficiencia, porque ahí están los dos casos presentes, negligencia y deficiencia de afecto primario, el niño asume una responsabilidad que yo me imagino que cuando él estaba adulto, él no quería ya eso, porque fue muy fuerte lo que él tuvo que enfrentar. Él lo hizo, Silvia, pero desde su inocencia, desde cumplir con los padres, pero eso lo marcó en su vida. Y ahí es donde vemos cómo esa crianza y lo que viven los niños definitivamente es determinante. Me fascina tu caso, amiga. Y sabes también que había otra implicancia de ese mandato del padre, porque sin darse cuenta lo colocaba de pareja de la señora, de la mamá. Claro, el papá le puso el acto de pareja. Simbólicamente, ese niño ya tenía una pareja. Entonces, cuando él crece, no está disponible para alguien más, si te das cuenta. No está disponible. Aunque él quiera tener pareja, él ya tenía una. Entonces, eso lo lleva a no poder estar con una pareja, porque automáticamente, eso es inconsciente obviamente, pero automáticamente está haciéndole infiel a su madre. Y eso no es posible en la cabeza de nadie, serle infiel a mamá sobre todo, ¿no? Qué complejo, ¿no, Silvia? Para que tú veas, ¿no? Qué complejo, las cosas que van saliendo de los pacientes. Es importante entonces, usted, nuestro querido oyente, que si se ve identificado con algo de esto, no se sienta mal, que le haga ruido es poner atención para que usted se atienda. Ahora te voy a contar un cuento, ahora te voy a contar la historia de un paciente, Silvia, que lo vamos a analizar también con algunas afectaciones astrológicas que aparecieron. Vamos a meterle ese picantico a la explicación de hoy, la parte astrológica también. Vamos a revisar entonces aquí el caso de Alex. Alex es un ingeniero casado de 56 años en segundas nupcias. El signo zodiacal de Alex es Géminis, su ascendente es Virgo y tiene una luna en Leo. Ya vamos a explicar cómo esto incidió. La situación actual de Alex. Alex se casó en primeras nupcias y de esa unión tuvo un hijo varón. Luego, con el paso de los años, su esposa se fue. Comenta él que la causa fue otro y que todo estaba bien. Por lo tanto, él no entendía por qué se había ido con otra persona. Alex se quedó al cuidado de su hijo recién casado, o sea, no tendría ni 3 años de casado y muy joven. Trabajando y estudiando se formó profesionalmente. Con el tiempo, volvió a rehacer su vida en segundas nupcias y procreó 4 hijas hembras. Alex ama a sus hijas, las apoya, sin embargo, en él se presenta cierta insatisfacción porque él siente que da mucho y no recibe lo mismo que entrega. A Alex, como buen geminiano, le gusta ser muy libre y por eso mantiene muchas amistades femeninas alrededor de su relación matrimonial. Algunas con las que ha llegado a tener intimidad más de una vez. Y por supuesto, estas situaciones con sus amigas, estos roces sexuales han sido algunos de conocimiento de su esposa. Esto lo ha llevado a él a caer, por supuesto, en situaciones de infidelidad. Sin embargo, cuando uno le proclama y él habla con uno, lo primero que le dice a uno es que él la ama, que él ama a su pareja y que él es absolutamente feliz y que tiene un matrimonio muy sólido, regido por dogmas protestantes y católicos. Esto es importante resaltarlo. En la familia de Alex los han creado muy de cara a la moral, les han dicho que hay que cuidar mucho la apariencia, eso fue parte de los patrones que él recibió. Y en la familia hay personas vinculadas que han sido pastores o incluso monjas en el escenario religioso, familiares, hermanas, primas en esa condición. Expresa a Alex que tiene negocios y que tiene buena prosperidad. Él cuando se pone a trabajar, le gusta trabajar más. Oye este datito, Silvia, en actividades en las cuales él se ponga el horario, porque si a él le ponen horario y un jefe encima, eso le molesta y le incomoda. Eso es uno de los primeros síntomas de los elementos que afectan, que movilizan su miedo al no compromiso. Por otro lado, en la casa sus hijas y su esposa son sus guardianas y lo vigilan continuamente. ¿Por qué? Porque, bueno, a los oídos de la esposa ha llegado más de una vez la situación de lo que pasa. Una de las medidas de control que han implantado para eso es que cuando lo dejan solo, se van de viaje o lo llaman,
siempre le exigen que prenda la cámara del video, de la llamada, es decir, que no haga llamadas por WhatsApp, por ejemplo, solamente hablando, sino que sean videollamadas. Y esto lo hacen con la finalidad de ver si es verdad que está en el sitio que dice y con las personas que están, porque así lo mantienen controladito. Incluso su celular se lo revisan de vez en cuando y él tiene que estar cambiando lo de las claves y estar atento a lo que pasa. Acude a nosotros diciéndonos que tiene un estado de ansiedad, vacío emocional, que se siente bastante perdido, hastiado y como adicto a esas situaciones de infidelidad, porque él está consciente que no lo ha hecho una vez, lo hace con muchísimos encuentros casuales que tiene y luego vuelve a su hogar. Cuando se empieza a revisar la historia de Alice, cuando yo le preguntaba por su padre y por su madre, al inicio notaba que había como una especie de santificación de la figura materna y de la figura paterna. No, mi madre fue una mujer abnegada, mi madre fue una santa. Cuéntame cómo se portaba contigo. Entonces ahí fue donde en su relato empecé a captar de que entre la madre y el hijo se dio una relación muy particular, donde existían varios hermanos, pero era Alex el que era como el predilecto de mamá, el consentido, el que tenía el cabello rizado, el que mamá se desvivía por complacer con todo. Y cuando le preguntaba con papá me decía, bueno, él no estaba mucho en casa. Y empecé a sondear para saber por qué el papá no estaba en casa. Entonces al principio me salió con el cuento del trabajo. Después me dijo, lo que pasa es que bueno, ocurrió algo en mi familia. Mi papá se vinculó con otra señora y mi mamá lo llegó a saber. Entonces mi mamá tuvo que vivir y nosotros tuvimos que vivir sabiendo que esa otra señora existía. Pero bueno, eso fue una relación bastante equilibrada la que mantuvieron ellos tres. O sea, él lo vio así porque fue la forma en que se lo plantearon, ¿me entienden? De hecho, hay hermanos dentro de la otra situación también. Entonces yo le decía, ay, desde el punto de vista tan católico y dogmático que tú tienes, ¿cómo cala eso? Porque estaríamos hablando de relaciones incestuosas, ¿verdad? Estaríamos hablando de una relación extramarital. ¿Cómo queda eso si la religión católica sencillamente te dice que no te puedes casar con una persona divorciada, por ejemplo, ¿no? Entonces él me lo pintaba todo me lo pintaba todo con mucha risa y con mucho humor, y ahí me empecé a dar yo cuenta del trasfondo que se movió. Cuando todo esto sucedió, que él descubrió esto, él era muy pequeño y su posición entre los hermanos es el cuarto. Y venían hermanas hembras después de él también, de una cantidad aproximadamente de 8 hermanos. Entonces, él compensaba a su mamá atendiéndola porque muchas veces la conseguía llorando por la ausencia del papá, por toda la situación que había. Y Alex se volvió ese hijo de mamá que la respaldaba, que le hablaba, que le daba consejo, que estaba ahí para compasarla. Y mamá se volvió la figura de mujer que nunca le negó nada a Alex. ¿Qué pasa? Alex es Géminis. Las personas de Géminis necesitan espacio para accionar. Géminis es un signo de aire, pero Géminis es un signo que la rutina le fastidia. Si tú a un geminiano le dices, mira, todos los días tienes que entrar aquí a las 8 de la mañana, a las 9 haces esto, a las 10 haces esto, a las 11 haces esto. Recordemos que estamos hablando de la naturaleza del monito. ¿Y usted ha visto un monito quieto? Nunca. El monito necesita acción, emocionarse, que le muevan el techo, que lo sorprendan, que le den innovación, originalidad. Necesita emoción, necesita vivir en esa dualidad. Cuando yo le decía a Alex que cómo se sentía él con respecto a su papá, me decía, fue un tremendo padre. Mi padre fue un padre ejemplar. O sea, en su cabeza había algo que no quería aceptar, que esa situación a él lo había afectado. Obviamente, muchas veces Alex pasó y sintió en sus momentos, que después lo fuimos descubriendo, que había pasado en su caso momentos de soledad y de angustia porque su padre no estaba, y en su pequeño cuerpo que le habían cargado esa responsabilidad de volverse como la pareja de su mamá, que fue como un convenio de alma, ¿sabes? Lo que pasó entre mamá y Alex. Ese Alex, yo te complazco en todo, hijo, ¿ok?
y te apoyo y tú me apoyas a mí como madre y tú eres la que me sustenta ese apoyo de hombre que yo no tengo. Él también cargó con una carga muy fuerte, porque el tener que estar pendiente de mamá, darle el amor, acompañarla para que ella no se sintiera sola, era mucho para ese cuerpito de él. Por otro lado, Alex tiene un ascendente en Virgo y tiene su mundo de subconsciente, lo tiene en Leo. Y un subconsciente en Leo en una casa 12 nos va a hablar de alguna manera de una persona que desarrolla actitudes defensivas para no contactar con su inconsciente, con el dolor que está llevando allá adentro, y que necesita ver que en su vida hay estructura sólida. Y esto se refuerza mucho más por la luna en Leo. La luna en Leo es la luna del león. ¿Y qué quiere el león? Quiero tener a todos los cachorros, a los miembros de mi familia aquí. Los quiero proteger. Yo soy el que los agrupo, el que les doy estructura, el que les doy amor, el que les da todo lo que necesitan, el que los provee, el que les satisface las cosas. Pero ojo, que yo también quiero tener a todo ese rebaño alrededor de mí para que me rindan pleitesía a mí, que soy el rey de la selva. Esa luna en Leo necesitaba atención y esa atención se la desarrolló mamá a él, al punto que Alex de alguna manera, fíjense que cuando él empieza a estar con su pareja sabe que él tiene amigas femeninas y lo ha cachado más de una vez en el asunto. Incluso el último descubrimiento fue saber que habían hijos ocultos de otras relaciones que han aparecido. Por supuesto, esos hijos son excluidos del sistema familiar y representan la misma historia de alguna manera, Silvia, de lo que vivió el padre, de qué fue lo que pasó con ese padre. Los mandatos familiares que Alex vivió lo han llevado en el día de hoy a ser una persona con alto compromiso con el trastorno de TNP, trastorno de personalidad narcisista. ¿Por qué? Porque esto es una persona que siente que todo se lo deben dar. A él le cuesta conectar con sus emociones. Él negó su emocionalidad desde pequeño. La circunstancia llevó a que él no asumiera su emocionalidad. Tiene rasgos del trastorno narcisista debido a la forma en que lo crió la madre, a una madre que lo adoró y le enseñó que las mujeres tenían que adorarlo. Acuérdate que la madre es la primera mujer que uno tiene en la vida en el caso de los hombres. Y eso lo lleva a que él con las mujeres con las que se vincula asuma conductas narcisistas, aplique el gaslighting, las utilice, pero no se involucre emocionalmente. Es decir, es un caso bastante complejo, donde la persona siente que hay vacío emocional, que ha hecho una lealtad invisible con el cuadro de papá y mamá, y que todavía hoy en día, cuando tú le dices, a ver, agradezcamos a tus padres que te dieron la vida, pero hagamos un trabajo con las heridas, él te dice, no, heridas no, porque mis padres fueron excelentes. O sea, hay una negación, hay una confusión entre sus dogmas, el perdón y una falsa moral de santificación ahí que no le permite avanzar. Eso sin contar con el trastorno narcisista que se está presentando ahora con evidencias bastante fuertes. Por supuesto, con una personalidad tan encantadora como la de Alice, las mujeres quedan paralizadas con su verbo y él se presenta como un encantador que llega ahí para conversar con ellas y darles lo que quiere, pero que no tiene capacidad de sostener ninguna estructura y que sencillamente se vincula con las personas para satisfacción de lo que él quiere, la emoción, la sexualidad y el placer de su cuerpo. Y le cuesta muchísimo madurar. Por supuesto, voy a dejar claro que no todas las personas que tengan estas posiciones astrológicas se comportan de la misma manera, porque hay que ver el historial familiar que hay detrás, pero es parte de los factores que inciden. ¿Cómo ves este caso, Silvia? Qué interesante, Damaris, con muchos componentes y pues muy valioso de trabajar desde diferentes teorías, desde diferentes terapias para poder sacarlo adelante, ¿no? Exactamente, amiga. Y ahora vamos a ver el caso que trajiste por aquí, Silvia, el caso de Natalia. Correcto. Bueno, les platico. Nos llega esta consultante de 35 años. Ella es mamá soltera, tiene un hijo de 10 años, conoce a la pareja más reciente y es un hombre de 40 años
inicia una relación informal con él de común acuerdo. Ambos coinciden en no tener interés en algo serio, algo formal, y así inicia la relación. Se mantiene la relación bien, a gusto, va creciendo de alguna manera. Están 8 meses dentro de esta relación y ella encuentra que se llevan tan bien y que están a gusto todo en todos los aspectos, los dos se sienten cómodos y satisfechos. Entonces considera que es posible que con esta pareja sí pueda tener algo más, ¿no? Algo más serio. Pero entonces cuando habla con esta pareja, ella llega con nosotros porque se siente muy triste, se siente como defraudada de por qué las relaciones no le funcionan, por qué tiene relaciones cortas, por qué no puede tener una relación formal. A veces es ella la que sale corriendo, a veces es la otra pareja, pero entonces ella quisiera, sobre todo por el hijo, ya tener algo, encontrar una pareja con la que se sienta cómoda, segura y con la que pueda formalizar, porque no quiere que el hijo la esté ubicando con diferentes parejas, ¿no? Siente que hay una inestabilidad emocional para el niño. Entonces quiere checar qué le está pasando, por qué atrae este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, con la relación reciente, ella lo que hizo es pues hablar con esta pareja y decirle que si todo iba tan bien, ¿por qué no vivían juntos? ¿No? Que era como dar ese paso adicional. Y a lo que pues su pareja le dice que no, que él está bien como está, que él también tiene compromisos con la familia, con su familia, pues sus padres, que ya son grandes y que de alguna manera siente responsabilidad de estarlos apoyando, y que pues ella ya sabía que así lo había platicado desde un inicio y que no entiende por qué pues ahora quiere sí formalizar un poco más, ¿no? O dar un paso adelante. Entonces pues ella le dice que sí, que efectivamente así era como había iniciado, pero que todo va tan bien que se siente cómoda si dan un paso más, ¿no? Y bueno, no, él está renuente a esto, y después de un tiempo que vuelve a tocar ella el tema, ella piensa que si lo presiona un poco, era tan buena la relación que ella no quería perderlo, y siente que si lo presiona un poco, tal vez entonces pueda él avanzar, ¿no? Y total, lo presiona un poco más, y lo que sucedió es que terminó la relación. Él ya sintió que con ella no podía mantener ese acuerdo de informalidad, y a él tampoco le interesaba avanzar y estar en una relación ya viviendo juntos y todo. Entonces, bueno, cuando revisamos la historia de ella, su historia familiar, que esto lo estamos haciendo obviamente desde lo sistémico, desde constelaciones, resulta que la historia de la mamá de ella es muy parecida. La mamá también la tiene a ella producto de una pareja con la que estaba muy bien, pero que al final él decide marcharse cuando ella era justo una bebecita y nunca más está presente. Entonces de alguna manera la cría sola, y también hay algunas parejas de mamá, pero tampoco eran muy duraderas. Y cuando nos vamos más allá, ¿qué pasa con la abuela materna? Resulta que la abuela materna tuvo un caso muy parecido. La abuela materna también se casa y tiene a la mamá, pero el matrimonio dura muy, muy poco tiempo. Se termina yendo la pareja, se desaparece. Prácticamente no vuelven a tener contacto con él, y aunque tiene otra pareja con la que no se casa, también tiene otro hijo que es tío de la consultante, pero tampoco hubo
nada formal, y también se terminó yendo esta pareja. Entonces lo que nos damos cuenta es que hay una historia de repetición. Hay una historia en donde está de alguna manera marcada en la familia, en esta familia en particular, que qué debe pasar en las relaciones sentimentales con las mujeres, porque también comenta que es muy común verlo en la familia, que también tiene una prima que le pasó exactamente lo mismo, o que le ha pasado lo mismo, que no puede formalizar relaciones. Entonces, bueno, se trabaja con ella para identificar pues las diferentes dinámicas y cuál es el origen, y entonces logramos que ella pueda revisar que no tuvo un papá presente, y al ser el papá el modelo de pareja que elegimos las mujeres, así como los hombres eligen, digamos que la mamá en los hombres va a ser el modelo de la pareja que ellos van a elegir también cuando sean grandes. Entonces, al no tener un papá disponible, al no tener un papá presente, ella elige inconscientemente relacionarse con hombres que no estén disponibles. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente va a encontrarse con muchos hombres que en este caso particular, pues tiene miedo al compromiso, porque él también trae su propia historia, que en esa obviamente ahorita no tenemos que meternos porque la consultante es la que llega con nosotros, sabemos un poco de la historia de la pareja, pero en este caso, ella sin darse cuenta, sin saber, está eligiendo una pareja igual a papá. Ese papá que no va a estar, ese papá que no está disponible, ese papá que no se hace responsable. Y entonces, en casa, imagínense que de alguna manera para ella el elegir una pareja que pueda estar disponible no es algo accesible para ella. Perdón un segundo. Perdón, Damaris, me dio tos. Tranquila, reina, no te preocupes que estamos en vivo. Voy con el caso de Micaela mientras, ¿te parece? No, ya cierro. Ok. Aquí lo importante era pues mostrarles que muchas veces cuando hay ese miedo al compromiso, no solamente viene del hombre, sino también puede venir de la mujer, y que hay muchas dinámicas ocultas que se dan en las parejas y que vienen de nuestro propio sistema familiar. En este caso, hubiéramos pensado cuando yo doy la introducción que es el hombre el que tiene el miedo al compromiso. Y sí, seguramente tiene algo, pero aquí quien está eligiendo parejas que puedan no querer comprometerse es ella, desde su historia. Entonces aquí, bueno, hay que hacer todo un trabajo que se hizo sistémico para poder, primero que ella visualice la dinámica, la tenga clara, la pueda aceptar, pero también entonces decidir no continuar con esa repetición para poder entonces transformar lo que es su futuro a lo que ella sí desea en realidad, ¿no? Está excelente tu caso, Reina. Vamos que tengo que dar este casito rápido por razones de tiempo, tenemos el tiempo encima. Vamos a hablar rápidamente del caso de Micaela. Micaela es una mujer fisioterapeuta de 51 años con un hijo de 23, que hasta este momento en el presente no sabe quién es su padre. Micaela vive en una casa que heredó de sus padres en la actualidad. Jamás tuvo como intención independizarse, comprarse una casa para ella y su hijo. Salió embarazada de su hijo aproximadamente a los 33 años. Con el padre de su hijo mantenía una relación abierta, bastante liberal, y sencillamente por alguna razón, cuando la relación no funcionó, se separaron. Nunca le informó al padre del niño que ella estaba embarazada, y menos le ha dicho, después de 23 años, a su hijo quién es el padre, ni el padre sabe que tiene un hijo. Micaela en su casa siempre y desde pequeña se comportó como una persona dueña y señora de la casa, porque sus padres la crearon sin ningún tipo de límites.
sus padres no le ponían normas, no le exigían que hicieran las cosas. Ella vivió, como quien dice, a amplio camino y a valle abierto, como llamo yo. Eso es típico de una crianza con luna en Sagitario. Las personas que tienen luna en Sagitario, por lo general, han sido criadas por padres que les han dicho, ahí afuera está el mundo, sal y te lo comes. Y el mundo te va a dar todo lo que tú quieres. Tú sales al mundo y tomas todo lo que quieres. ¿Por qué? Porque son personas que nunca les dijeron que afuera se podían conseguir con un no. Entonces, por supuesto, cuando Micaela crece, empieza a tener, aparte de esa relación que tuvo con estas personas, ella se vincula con las personas y si las personas le gustan y le caen bien, perfecto, ella sigue la relación. Y si ocurre algo, ella sencillamente se va porque ella no tiene capacidad para lidiar ni con la frustración, ni con los traumas, ni con la rabia que le da no poder controlar al otro, porque ella le enseñaron con esa luna en Sagitario que la vida era un campo experimental en el que había que salir, tomar lo que había allí y intervenir y hacer lo que se quisiera y que sencillamente todo estaba dado para ella. Por lo tanto, la palabra límite, lucha, frustración, adáptate, manéjate, haz cambio interior, condúcete con respeto y autenticidad del otro, para ella no existe. Ella sencillamente a lo largo de su vida se ha ido vinculando con personas casadas, con personas solteras, pero han aparecido hombres que incluso le dicen que se quieren casar con ella. Ella empieza la relación maravillosa y de repente se fastidia de la relación. Se fastidia y se quiere ir de esa relación y tú le dices, ¿por qué terminaste? Y te dice, bueno, es que me fastidié porque es que viene, me pide, es que me cansa la relación. ¿Y por qué le cansa? Primero, ella no viene con un formato en su casa de pareja normal, de un padre y una madre que le pusieron normas, la apoyaron a crecer y le enseñaron los límites. No, ella viene de unos padres que la criaron abiertamente, igual a ella, igual a todos sus hermanos. Sin embargo, ella como hembra desarrolló un papel en el cual los padres siempre le dijeron que ella podía estar en su casa todo el tiempo que quisiera. Nunca le hablaron de formalizar un hogar, nunca le insistieron en que ella asumiera responsabilidades y por supuesto, si tienes una mamá que te cocina, que te lava, que te hace todo y de paso te cuida al hijo durante los 23 años para que tú estés ahí, ¿de verdad tú crees que tú te vas a ir de ese sitio donde tú te sientes tan cómodo y tan bien atendido? Y esta es una característica de una de las personas del signo de Acuario. Las personas del signo de Acuario son personas que innovan, que les gusta hacer cambios, que pueden ser altruistas, que les gusta mucho la tecnología, pero que también les gusta la libertad. Y si esa libertad incluye caer en libertinaje, no asumir mis responsabilidades, no importa. Por supuesto, repito, no todas las condiciones astrológicas de signo zodiacal Acuario con luna en Sagitario nos va a dar esto, pero hay tendencias que se mascan. En el caso de Micaela, ella tenía a Lilith en la casa 5, en la casa que tiene que ver con cómo conquisto, cómo soy amante y cómo seduzco. Entonces ella utilizaba todo su potencial para seducir y para conquistar. Pero luego cuando venía la hora de formalizar el hogar, ella salía corriendo porque ella veía el fastidio de lo que era la vida de su mamá en la casa, cómo era la madre abnegada, cómo era el padre que estaba a sus anchas, y ella decía, ¿para qué es tener un compromiso para vivir esto que yo estoy viviendo con ellos? Y nunca formalizó una relación, ni nunca quiso seguir con una persona establemente. De hecho, ahorita a su edad, extraña no tener una pareja. En el momento en que yo le pregunto a ella que por qué no le dice al hijo la verdad sobre su padre, ella me dice que eso no es necesario, porque un hijo no necesita conocer a su padre. Y definitivamente yo me asombro mucho porque en el caso de Micaela, ella es fisioterapeuta, sabe las repercusiones que hay en el cuerpo físico y emocional por ciertos impactos o secretos que hay, y ella pretende mantenerse en esa situación. ¿Por qué? Porque ella piensa que si habla con el papá del niño, él le va a pedir, primero le va a reclamar y después le va a exigir a ella que le dé respuestas de lo que ha pasado. El hijo vive perdido en su mundo emocional. O sea, hay muchos componentes en este caso. Este caso tiene muchísimas aristas para trabajarlo, pero el hijo también es perezoso, no asume responsabilidad, tiene en este momento ya más de 23 años y tampoco quiere trabajar ni contribuir con la casa, ni tiene un norte decidido, sino solamente estar pegado a mamá. ¿Por qué? Porque lo que el clan le modeló a ella y lo que la madre modeló es que todos estaban alrededor de ella, que el compromiso era hacia ese núcleo familiar, no hacia afuera, y que esa casa de mamá iba a servir para ellos para toda la vida. Hoy en día, cuando sus padres fallecen, ella se ve que hay que hacer
la repartición del bien entre todos sus hermanos, entonces entra en pánico porque no tiene una casa. ¿Cómo empezar a comprometerse ahora con ella misma para tener un techo, para no quedarse en la calle? ¿Cómo asumir el compromiso con su propia vida profesional? Es el reto de ella, y es lo que está trabajando un equipo interdisciplinario con ella, entre los cuales hay una terapeuta cognitivo-conductual, que a mi criterio es vital ahí para que ella pueda hacer ese trabajo, y un gran trabajo con el transgeneracional, en el que se ha descubierto que ella solamente es el reflejo de otras primas que casualmente están viviendo el mismo escenario con sus padres. Definitivamente, señores, se nos ha acabado el tiempo, Silvia. Vamos despidiéndonos, yo cierro el programa, te despides y le decimos a nuestra audiencia que quedamos a la orden con estos casos, que recuerden que este es el programa que va a salir el lunes, que estamos haciendo para ustedes hoy, el 7 de agosto, y que lo estaremos repitiendo nuevamente el día jueves 10 y el domingo 12 por Radio Pasión US. Mi querida Silvia, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Damaris, y muchas gracias a toda la audiencia. Estamos ciertas que es posible que parte de esta información les pudo haber removido algo. Cualquier cosa que necesiten, tienen nuestros teléfonos, pueden consultarnos lo que sea que requieran, o cualquier comentario o recomendación. Mi teléfono y mi WhatsApp es más 52 33 27 93 93 61. Y el mío es más 34 642 5655 33. Y por favor síganos en las redes, @Conexión Ser 44, y recuerden visitar el canal de YouTube de Radio Pasión US. Muchísimas gracias a los directivos de Radio Pasión US y a Silvia. Nuevamente nos encontramos cuando ya regrese de viaje, Silvia. Muchísimas gracias por tanto. Espero que pasen unos días maravillosos y nos seguimos viendo. Chao, chao, mi querida audiencia.